La vida del cristiano no está exenta de pruebas. Vamos a pasar aflicción. El mismo Señor advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero Él dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces van a ser aflicciones que nos hacen perder toda esperanza, pero es cuando más nos debemos de fortalecer en el Señor. Mira, hay una promesa en la Biblia que dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y fiel es Dios, que no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos soportar, y juntamente con la prueba va a dar la salida. Mira lo que el Señor le está diciendo hoy, que junto con esa prueba que ha llegado a tu vida, el Señor ya dio la salida. Fortalezcase en el Señor. Búsquelo de todo corazón en oración. El Señor no abandona a los suyos. Él dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira David, por ejemplo, en el capítulo 30, primero de Samuel 30, esa gran aflicción que pasó. Se había ido equivocadamente con los filisteos para ir a la guerra contra Israel. Los filisteos lo mandan de regreso, y cuando va regresando a Ziklag, resulta que los amalecitas habían atacado cuando él estaba descuidado. Se llevaron a las mujeres, a los niños, el ganado, le dieron fuego a la ciudad, y mire, le habían secuestrado a toda su familia. Estaban todos estos hombres enojadísimos y tristes. Tan molestos estaban con David que lo querían apedrear. Dice que todos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Primero de Samuel 30. Ahí lo puede leer usted en casa. Pero me llama la atención una frase que está en el versículo 6. Mira al final del versículo 6. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando estés pasando por pruebas, cuando estés derramando lágrimas, cuando estés desesperado, no te sientas solo. Estos grandes hombres de Dios también pasaron por ahí, también fallaron, también fueron afligidos. Pero la clave está en el versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El Nuevo Testamento dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando usted viene al Señor en oración, cuando usted ve a Jesús todos los días en la Escritura, cuando usted se apoya en esos medios de gracia, la alabanza, la congregación, oír con fe, el Señor fortalece su vida. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Solo en Jesús dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No son fuerzas naturales, es la fuerza sobrenatural de Dios para enfrentar las pruebas. No solo te da la fuerza, el Señor te da la sabiduría. Cuando David consultó al Señor qué debía de hacer, Él le dijo: corre porque los alcanzarás. Y Él le puso a una persona clave, un pobre egipcio que había sido abandonado por su amo, para que lo llevara hasta donde estaban estos merodeadores. Cuando estés pasando pruebas, fortalécete en el Señor. Lo segundo que aprendemos de esa historia del capítulo 30 es que el Señor promete restaurar a aquellos que confían en Él. Yo quiero que usted vea por favor el versículo 19. Dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Dice el Señor este día a alguien que está viendo este mensaje: todo lo que has perdido yo te lo voy a restaurar. No has perdido nada, yo te lo estoy guardando. Dice la palabra de Dios: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo dice el profeta Joel. Reciba esa promesa de restauración plena, total, completa y sobrenatural que solo tenemos en Cristo Jesús, los que confiamos en Él, los hijos de Dios, los que nos fortalecemos en el Señor. ¿A dónde se ve Cristo aquí en el capítulo 30? Porque mire, eso es lo que nos da vida cuando vemos a Jesús en la Escritura. Bueno, Cristo es como este David que fue a rescatar a los esclavos. Dígame si no es cierto que usted y yo estábamos esclavos del pecado, habíamos sido llevados cautivos por el mundo, por Satanás, pero nuestro Señor Jesús vino a nuestro rescate. Nuestro Señor Jesús es nuestro David que venció a Satanás, venció el pecado, venció el mundo. Él venció la muerte y ahora usted y yo hemos sido liberados. Usted y yo somos el botín de Cristo. Él nos ha recuperado. Así como David recuperó a sus esposas, el Señor Jesús nos ha hecho esposa de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Ahora usted y yo podemos responder de la misma forma que David cuando estamos en pruebas. En primer lugar, fortalézcase en el Señor. En segundo lugar, agárrese de esa promesa que Dios te va a restaurar plenamente. Y en tercer lugar, pidámosle al Señor un corazón misericordioso para con los que están siendo probados. Cuando tú ves la misericordia de Dios en tu vida, puedes tener misericordia de los demás. Hubo 200 hombres
que no pudieron apoyar a David en esa guerra, en esa recuperación. Y los demás no les querían compartir el botín. Pero mire qué precioso es el Señor, que dijo el rey David: vamos a compartir el botín completo con los que pelearon y con los que no tuvieron fuerzas para pelear. Yo no sé si hoy estás pasando en una situación donde ya no tienes fuerzas para pelear. El Señor sabe que hay personas viendo este mensaje que ya no tienen fuerzas para luchar, pero el Señor te dice: yo voy a pelear las batallas por ti, yo te voy a restaurar, yo te voy a compartir el botín, yo te voy a compartir la recompensa, aunque tú no tengas fuerzas, porque yo peleo tus batallas. Reciba esta palabra en el nombre del Señor.